Hola, esta es la última unidad de bioestadística y vamos a comenzar con el tema 6 de la unidad 3. Recuerden que la unidad 3 es la unidad de inferencia estadística que comprende los temas de estimación de parámetros y de pruebas de hipótesis. Vamos a comenzar con la parte de estimación de parámetros, específicamente con el tema de estimación puntual. Como ya hemos visto anteriormente, nosotros estamos empleando estadísticos para estimar los valores de parámetros desconocidos o funciones de esto. Debemos recordar que es un estadístico y sabemos que un estadístico es cualquier función calculada con los datos que suministran las muestras. Vamos a examinar con detalle el concepto de estimación de un parámetro. Si nosotros podemos calcular los estadísticos a una muestra determinada, como por ejemplo el estadístico S o desviación estándar muestral, o podemos calcular el estadístico X barra que corresponde a la media muestral, o el estadístico P circunflejo que se los estoy presentando en este momento, que representa la proporción muestral. Cuando hablo de proporción, me refiero a un concepto relacionado con lo que significa un porcentaje dentro de la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de 100 personas y en esa muestra estamos determinando cuántas personas han contraído el COVID-19 y dentro de la muestra encontramos que hay 19 personas de las 100 que han contraído COVID-19, podemos decir que la proporción de personas que han contraído COVID-19 en la muestra es de 0,19. O lo mismo que decir que corresponde al 19% de la muestra. Es decir, que cada 19 de cada 100 personas, en 19 yo estoy encontrando 19 pacientes con COVID. ¿Ok? Bueno, cuando yo tengo estos estimadores o estadísticos, S, X barra y P gorrito o P circunflejo, estos me permiten estimar el valor de los parámetros. S, o la desviación estándar muestral, me permite estimar el valor de la desviación estándar poblacional sigma. X barra, que es la media muestral, me sirve para estimar el valor de mu, que es la media poblacional. Y P gorrito, que es la proporción muestral, me va a permitir estimar la proporción poblacional. Como les había comentado, esta unidad 3, la unidad de inferencia estadística, comprende estos dos temas, la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. Y en estimación de parámetros tenemos dos tipos de estimación, la estimación puntual y la estimación por intervalos. Vamos a hablar sobre inferencia estadística. ¿Qué es inferir? Para todos es conocido que inferir es establecer un nuevo conocimiento a partir de un conocimiento ya dado. Es decir, que podemos utilizar la información contenida en una muestra para inferir información sobre una población, es decir, extraer el conocimiento que, a partir de los datos que nos da la muestra para poder hacer algún tipo de conclusión general sobre las poblaciones. La inferencia estadística es una parte de la estadística y esta incluye los métodos que utilizamos para tomar decisiones o para obtener conclusiones sobre una característica desconocida de la población a partir de la información que contiene una o más muestras representativas de esa población. Recuerden que yo les había comentado en alguna oportunidad que yo de la población puedo obtener una muestra o puedo obtener varias muestras. No es necesariamente que deba obtener una sola muestra. Entonces, con la información que contiene
la muestra o las muestras que considero que son representativas de la población, porque así las obtuve, voy a obtener conclusiones que me van a permitir tomar decisiones. Y los métodos que utilice para tomar estas decisiones es lo que corresponde al objeto de estudio de la inferencia estadística. Esta herramienta teórica también tenemos que tener claro que se basa en el uso de la teoría de probabilidades, de la cual ya tenemos conocimiento. Vamos a ver un ejemplo práctico de algo donde nosotros podemos ver cómo le sacamos provecho a lo que es la inferencia estadística. En este ejemplo dice que un profesional de la salud experto en nutrición que trabaja en una empresa de suplementos nutricionales desea obtener conclusiones respecto al contenido de magnesio de uno de los productos de la empresa. Recordemos que estas empresas de suplementos nutricionales, a los que nosotros podemos llamar, digamos, vitaminas, ejemplo, GNC o GNC, como le queramos llamar, es una empresa que produce suplementos nutricionales y uno de esos suplementos podría ser el magnesio, ¿sí? Si yo quiero sacar algunas conclusiones con relación a la producción de estos frascos de magnesio, que es uno solo de los productos de la empresa, ¿qué podría yo hacer para obtener conclusiones acerca de esta producción de magnesio? Tener la posibilidad de seleccionar muestras e ir abriendo los frascos de magnesio, sacar el contenido y realizar un análisis, ¿sí? Para ver si se está cumpliendo de alguna manera las indicaciones que dice la etiqueta. Las etiquetas de los frascos pueden decir, por ejemplo, que el frasco de magnesio, del producto magnesio, contiene magnesio 5 miligramos. ¿Ok? 5 miligramos sería el contenido que estoy declarando. Si yo estoy declarando que cada frasco tiene 5 miligramos, realmente yo debo garantizar que eso sea cierto. ¿Cómo garantizo que eso sea cierto? Tomando una muestra, abriendo los frascos y haciendo algún tipo de análisis que me diga cuál es el contenido de magnesio que realmente tienen las cápsulas. ¿Ok? Por eso aquí dice, para ello tomo una muestra de 25 frascos y le realiza un análisis del contenido de magnesio. De las conclusiones que obtenga, podrá inferir el contenido de magnesio que tiene toda la producción. Yo quiero garantizar que toda la producción de los frascos que yo estoy vendiendo tienen el contenido que la etiqueta señala. Pero no puedo yo proceder a abrir todos los frascos y analizarlos porque me quedaría sin producción. Para eso, entonces se realiza una toma de muestra de tamaño N, en este caso 25, y se le realiza el análisis a esa muestra. Ahora, de los resultados que obtenga con esta muestra es que yo voy a obtener conclusiones o inferir los valores para toda la producción, es decir, para la población. Entonces, ¿qué es la estimación? Bueno, la estimación consiste en determinar una característica desconocida de la población. Ejemplo, averiguar el contenido promedio de magnesio de cada frasco. Una característica desconocida. ¿Cuál será esa característica? El valor promedio de magnesio que tiene cada frasco. La estimación de un parámetro, llamémoslo genéricamente tita, a cualquier parámetro, que este parámetro podría ser la media, la varianza o la proporción poblacional, en genérico lo vamos a llamar tita, involucra el uso de datos muestrales conjuntamente con algún estadístico. Es decir, que si yo voy a estimar el parámetro y yo uso para eso los datos de una muestra, yo voy a calcular algún tipo de estadístico, que lo llamo aquí tita circunflejo, para señalar que es el estadístico, para obtener información acerca del valor poblacional, es decir, del parámetro. Tengo dos formas de realizar esto. La primera forma es hacer una estimación puntual, es decir, un solo cálculo, a ver si acierto en el valor real del parámetro.
Y la segunda forma sería hacer una estimación por intervalos, ¿sí? Es decir, buscar un par de valores que dentro de esos límites, digamos, yo voy a encontrar el valor real del parámetro. ¿Cuáles son los estadísticos muestrales más comunes que nosotros vamos a utilizar como estimadores para los parámetros de la población? Los tres estimadores con los que estamos trabajando nosotros aquí en el curso son estos: la media, la varianza y la proporción. ¿Cómo se llama el parámetro poblacional? Para la media se llama μ. μ es la media poblacional. ¿Cuál es el estimador puntual? Es decir, el estimador de la muestra, calculado con la muestra, que me permite estimar este valor de μ. Ese estimador se llama X barra. La varianza poblacional se llama sigma cuadrado. ¿Cómo se llama el estimador muestral que con su cálculo yo puedo estimar el valor de la varianza poblacional? Se llama varianza muestral, S cuadrado. Y si hago lo mismo con la desviación estándar, es decir, que le saco la raíz cuadrada a la varianza, el parámetro poblacional de la desviación estándar se llama sigma y el estimador puntual de la desviación estándar es la S. Y para la proporción el parámetro se llama P y el estimador P gorrito o P circunflejo. Este tipo de estimación, donde obtengo un único valor estimado del parámetro, se llama estimación puntual. En cambio, en la estimación por intervalo, determino un intervalo en el que, en forma probable, encuentre el valor del parámetro contenido dentro de ese intervalo. A estos intervalos les llamamos intervalos de confianza estimado. Ejemplos. Cuando yo digo la proporción de estudiantes de educación superior que fuman es 43%, yo estoy hablando de una estimación puntual. Pero si digo la proporción de estudiantes de educación superior que fuman está entre 40% y 46%, estoy hablando de una estimación por intervalo. Si hablamos de un esquema de estimación puntual, la población va a venir representada por su función de distribución o por su función de densidad. Esta función ya la conocemos, cada distribución tiene su propia función de distribución de probabilidades, ¿sí? Dada por f de x, que es el valor de la variable, y θ en general, en genérico, que es el valor del parámetro. Ya sabemos que, por ejemplo, la distribución normal tiene dos parámetros, μ y sigma cuadrado. La binomial tiene el parámetro n y p, y la Poisson tiene solamente el parámetro lambda. Sabiendo que θ es el parámetro poblacional desconocido, que tomará valores en el espacio paramétrico omega, ¿sí? Yo sé que existe un parámetro, ¿sí?, para esta distribución que se llama θ, pero ese parámetro poblacional también tiene un conjunto donde están todos los valores de los parámetros y ese conjunto se llama espacio paramétrico. Si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, ya sabemos que esta muestra va a estar compuesta por una cantidad n de variables aleatorias, ¿cierto? Entonces, mirando en esta figura, si tenemos una población con una función de distribución dada, y este es el parámetro que caracteriza a esta población, y el parámetro se llama θ, yo a través de un procedimiento de muestreo puedo obtener una muestra, es decir, un subconjunto de esta población formada por una n cantidad de elementos que son n variables aleatorias. Y calculando un estadístico que va a ser un estimador θ gorrito, un estimador de este parámetro θ, este estimador va a ser función de las variables x1, x2, xn de esta muestra, y este estimador
me va a permitir, a través de un proceso de inferencia estadística, estimar el parámetro de la población, el parámetro tita poblacional. El estimador del parámetro tita se denota como tita gorrito o tita circunflejo, y también es importante que nos demos cuenta en este momento que los estimadores que yo obtenga de este parámetro tita, como yo puedo tener de una población una cantidad n de muestras, ¿sí? Ya nosotros habíamos conversado que de una población determinada yo puedo tener diferentes muestras de tamaño n. Estos estimadores también tendrán una distribución muestral. Así pues, para diferentes realizaciones de la muestra de tamaño n, tendremos diferentes estimaciones de tita. Vamos a explicar esto aquí. Vamos a suponer que esta es la población y el parámetro que caracteriza a la población se llama tita. Y esta es la función de distribución de probabilidad, donde explico que este es el parámetro tita, valor característico de esta población. Y yo voy a obtener 3 muestras. La muestra 1, como es aleatoria, ¿verdad? Aleatoriamente, es decir, por casualidad me salió este flaquito de aquí, el chiquitito este de bigotes y la mujer de pelo blanco. Casualmente esta es la muestra 1 y con esa muestra 1, es decir, con estos 3 datos, estas 3 variables aleatorias, yo calculo el estadístico tita gorrito 1, un estimador de este parámetro, realizado con esta muestra. Realizo una segunda muestra, es decir, tomo una segunda muestra. Como es aleatoria, casualmente me salió otra vez el flaquito este, me salió la mujer rubia y esta de acá, pelo oscuro. Con estos 3 datos calculo otro estadístico que también me va a estimar el valor del parámetro, pero que va a ser diferente al estadístico que calculé la primera vez. Y después realizo una tercera muestra y casualmente me salió este rubiecito de aquí, este otro flaquito medio despeinado, y me salió la mujer de pelo blanco. Y así yo puedo calcular hasta, porque aquí dice 1, 2, 3 muestras, pero pueden ser K muestras, las muestras que yo quiera. Y con cada muestra puedo calcular un estadístico diferente, que este estadístico me va a permitir estimar el valor poblacional. Pero ellos son distintos. Es decir, que de una misma población yo puedo obtener diferentes muestras y calcular diferentes estadísticos, ¿sí? Y estos estadísticos van a tener su propia distribución muestral. Si yo hago una distribución, pero de los estadísticos, es decir, que en el eje de las X coloco los valores de los estadísticos, yo voy a tener una distribución muestral de los estadísticos y esta distribución muestral va a ser una distribución normal. Si esta es la media, el parámetro, este tita, cada uno de los valores de cada uno de los estadísticos calculados con las muestras va a ocupar un lugar dentro del eje de las tita gorrito, que puede ser muy cerca del parámetro o alejado a la derecha o alejado a la izquierda. Hay muestras que me van a dar estimadores muy buenos y otras que me van a dar estimadores que no van a ser tan buenos. ¿Okay? Pero en conjunto todas van a estar agrupadas en torno al parámetro poblacional, ¿sí? al verdadero valor de tita. Para una misma muestra aleatoria de tamaño n, compuesta por las n variables aleatorias, podemos encontrar diferentes funciones también de tita, que estimen el mismo valor poblacional. Es decir, que en esta muestra yo, en vez de hacer un solo cálculo para calcular el estadístico tita, yo puedo hacer otro cálculo para calcular otro estimador diferente y que los dos estimadores estimen el valor del parámetro. Para seleccionar cuál es el estadístico que nosotros utilizaremos como estimador del parámetro,
tendremos en cuenta las propiedades de la distribución muestral del estadístico. Trataremos de obtener un estimador cuyos valores para diferentes realizaciones de la muestra estén concentrados alrededor del verdadero valor del parámetro. Obviamente, si yo quiero seleccionar algún estadístico para saber cuál es mejor, yo voy a buscar uno que esté mucho más concentrado alrededor del verdadero valor del parámetro. En este caso, por ejemplo, supongamos que tenemos dos estadísticos muestrales, T1 y T2, ambos calculados con esta muestra, la muestra késima, pero con diferentes fórmulas, digamos. Pero los dos me sirven para estimar el valor del parámetro θ. Resulta que el estimador T1, si yo le calculo la esperanza a este estimador, la esperanza me va a dar igual al valor del parámetro. Es decir, que él acierta, ¿sí? Él acierta en el valor del parámetro. Y el estimador T2 también. Cuando calculo la esperanza del estimador T2 también es igual al valor del parámetro, es decir, que él también acierta en el valor del parámetro. Pero hay una diferencia entre los dos. Este tiene menor varianza que este, ¿sí? Este tiene menor varianza. Cada realización aquí muestra que yo calcule con el estadístico con esta fórmula, me van a dar muy cercanas al verdadero valor del parámetro. En cambio aquí yo podría tener estimaciones que me queden un poco más lejos. Entonces, si yo tuviera que escoger uno de estos dos estimadores, ¿cuál escogería? Los dos aciertan en el valor del parámetro, pero tienen la diferencia en la variabilidad. Obviamente escogería el que tiene menor variabilidad, ¿por qué? Cada vez que yo lo aplique, me va a dar estimaciones más parecidas al verdadero valor del parámetro. En cambio, aquí tengo corro el riesgo de que a veces me pueda dar estimaciones más lejanas. Por lo tanto, si este es el estimador que yo escojo, porque lo encontré mejor por esa característica, dice que evidentemente seleccionaremos el estadístico T1, pues los valores para las diferentes realizaciones muestrales siempre estarán más próximas del parámetro θ que en el caso del estadístico T2. Es decir, que el estadístico T1 tiene menor varianza que el estadístico T2. Entonces, hay una característica súper importante de un buen estimador, que tenga la varianza más pequeña. Cuando yo voy a realizar la elección del estimador puntual T1, ¿sí? Me basé principalmente en la intuición y en la posible analogía de los parámetros poblacionales con sus correspondientes valores muestrales, ¿sí? Pero en general, el problema de obtener estimadores no es tan sencillo. Por ello, vamos a enumerar algunas propiedades que serían deseables que tengan los estimadores puntuales. Entonces, de esta población obtengo la muestra T1 y calculo un estimador T1. Este estimador, su esperanza es igual al valor del parámetro y su varianza se ve pequeña. Se ve bueno. Calculo otro segundo estimador T2. Su esperanza es igual al valor del parámetro, es decir, que es acertado, pero su varianza es un poco más grande. Prefiero, obviamente, el T1, es el caso que vimos anteriormente. Pero también puedo tener un tercer estimador que también tiene la varianza pequeña, pero que la esperanza no es igual al valor del parámetro. Entonces, de estos tres, ¿cuál estimador será mejor? Obviamente que el estimador mejor será el que tenga la esperanza más cercana al valor del parámetro y su varianza sea la más pequeña. Entonces, como conclusión, para estimar un parámetro θ, podemos usar distintos estimadores θ-gorrito. Por ejemplo, para estimar la media poblacional, μ, podemos usar la media muestral, X barra.
pero también podríamos usar la mediana, ¿sí? Ambos son estimadores de la media poblacional. También podríamos utilizar un promedio entre la observación menor y la mayor. Y de las tres maneras estaríamos tratando de estimar la media poblacional. Ahora, ¿cuál de los tres será mejor? Ya está determinado estadísticamente que el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral, porque él tiene la menor varianza y además su esperanza es igual al valor del parámetro. Se puede comprobar matemáticamente calculando la esperanza de la X barra y se obtiene que es igual a mu. Teniendo entonces distintos estimadores para un mismo parámetro, ¿cómo seleccionar el mejor? Para hacer eso debemos considerar la distribución de muestreo de los estimadores. Entonces, si tengo este es el estimador T1 y esta es la distribución muestral, y el parámetro está por acá, y la distribución del estimador está por acá, este estimador no le acierta al parámetro, porque la esperanza de este estimador es, digamos, cuando resto el valor del parámetro menos la esperanza del estimador me da menor que 0. La única manera que el estimador sea bueno o insesgado, a este se le llama sesgo, ¿verdad? A esta diferencia que hay entre el lugar donde se encuentra el parámetro y el lugar donde estaría el centro de la distribución del estimador, a esta distancia se le llama sesgo, ¿sí? Y yo prefiero un estimador que sea insesgado, es decir, que la esperanza del parámetro, del estimador, perdón, sea igual al valor del parámetro. La esperanza del estimador debe ser igual al valor del parámetro para determinar que ese estimador es insesgado. La media de la distribución muestral de tita gorrito del estimador debe ser igual al valor del parámetro. ¿Ok? Y la segunda propiedad, o sea, la primera sería que sea un estimador insesgado, es la primera característica deseable de un estimador, y la segunda característica es que tenga una varianza mínima, ¿sí? Que tenga una varianza mínima. Otra propiedad deseable de un estimador es que la extensión o alcance medida por la varianza de la distribución muestral del estimador sea lo más pequeña posible. Ejemplo, X barra tiene mínima varianza porque cuando n tiende a infinito, el valor de la varianza dividido entre el tamaño de la muestra tiende a 0. Así, el mejor estimador posible es aquel que es insesgado y que posee una mínima varianza. Estos se llaman estimadores insesgados de mínima varianza y son los mejores estimadores. Hemos concluido con la primera parte de esta unidad.